Listo, ya estamos grabando, entonces nuevamente muy buenos días, muy buenas tardes o noches, dependiendo de donde se encuentren. Por favor me confirman en este momento si ya están viendo la grabación, si ya están viendo mi video. Perfecto, entonces empecemos. Hoy no nos acompaña Ignacio, lamentablemente. Ignacio no nos acompaña porque está viajando en este momento, está en un viaje de trabajo, entonces pues le quedó muy complicado reunirse con nosotros. Entonces vamos a realizar la clase de Lightroom, tal vez sea un poco más corto el PS de viernes de hoy, pero igual vamos entonces a continuar con lo que hemos visto en los pasados PS de viernes. Recuerden que todas las grabaciones están disponibles, entonces ustedes pueden visualizar sin ningún problema todas las diferentes grabaciones que hemos realizado en los PS de viernes anterior, así que en cualquier momento pueden hacerlo. Para ver esas grabaciones simplemente van a la página psdviernes.com, es las PS de viernes y ahí están todas las grabaciones. Bien. Entonces, en clases anteriores hemos estado trabajando por ahora con el módulo Library o biblioteca. Este es el módulo donde hacemos la gestión inicial dentro de Lightroom de las diferentes imágenes con las cuales estamos trabajando. Hemos visto hemos visto cómo generar los diferentes catálogos, cómo importar catálogos, cómo crear catálogos, cómo hacer esa gestión de catálogos. Hemos visto cómo optimizar esos catálogos, cómo hacerle backups. Entonces, hemos visto bastante bien, con una explicación bastante amplia, todo el proceso de la gestión de los catálogos, cómo se importan estas imágenes, ya sea desde la cámara, desde otro disco duro, desde una memoria, etcétera. Entonces, insisto, si tienen dudas o no han visto esos temas, simplemente se remiten a las grabaciones y ahí está la grabación de todo ese proceso. Hoy vamos a terminar entonces con el tema de Library. Espero poder terminar hoy, si no pues lo continuamos la próxima semana, pero ya estamos a punto de terminar. He sido lo más extenso posible respecto a todos los temas para que quede completamente claro todo el proceso de gestión dentro del catálogo o dentro de la librería o la biblioteca. Por supuesto, después vamos a tener que mirar el área de revelado de develop, el área de mapas, el área de libros, etcétera, etcétera. Por ahora, insisto, estamos trabajando solamente con el área de library. Bien, entonces tenemos una serie de imágenes. Esas imágenes que ustedes están viendo en la parte inferior es lo que normalmente llamamos el fill strip, que es esta parte que estoy desplazando en este momento. Y desde acá nosotros podemos visualizar todas las imágenes de la carpeta con la cual estemos trabajando. Ahorita miramos cómo seleccionar las carpetas y cómo identificarlas fácilmente. Entonces, en la parte inferior debajo de la previsualización grande de la imagen, nosotros tenemos una barra de herramientas, un toolbar, que es esta parte que estoy seleccionando en este momento. Y desde acá nosotros podemos configurar diferentes visualizaciones de lo que tenemos en el panel central. Normalmente nosotros vamos a visualizar, o por defecto siempre está activa este modo de vista que se llama el modo de grilla. Y en el segundo botón nosotros podemos activar algo que se llama el modo lupa. Cuando seleccionamos el modo lupa, automáticamente estamos visualizando únicamente la imagen que nosotros tengamos seleccionada. Y si queremos seleccionar otra imagen, pues para eso entonces utilizamos el fill strip o la tira de imágenes que tenemos en la parte inferior. Hacemos un clic sobre la imagen que nosotros necesitemos utilizar y en la parte superior entonces automáticamente estamos actualizando esa visualización. Yo puedo también utilizar fácilmente flechita hacia la izquierda y flechita hacia la derecha y de esa manera también puedo navegar rápidamente entre cada una de las imágenes. Puedo utilizar también un atajo de teclado para cambiar entre cada una de las vistas. Entonces, si quiero ir al modo de grilla, simplemente presiono la letra G. Si quiero ir al modo lupa, simplemente presiono la letra E. G de grilla, E de enano. Recuerden, ese atajo de teclado es muy sencillo y es bueno que lo tengan en cuenta porque es una forma rápida con la cual nosotros podemos intercambiar entre esos dos modos de visualización que de hecho son muy comunes estar haciendo el switch o hacer el cambio entre estos dos modos. Entonces nuevamente, modo grilla con la letra G y modo lupa con la letra E.
De todas formas, si no se acuerdan de esos atajos de teclado, igual por supuesto pueden utilizar los botones que tenemos en el toolbar en la parte inferior, o también pueden hacer lo siguiente. Resulta que si ustedes quieren visualizar una de estas imágenes, por ejemplo, vamos a visualizar esta imagen que estoy seleccionando en este momento, entonces yo simplemente puedo hacer un doble clic, y al hacer un doble clic, entonces me abre en modo lupa, pasa automáticamente en modo lupa. De la misma manera, si yo hago un doble clic, cierro la imagen y paso al modo grilla. Eso mismo lo puedo hacer con todas las diferentes imágenes. Entonces, si voy a visualizar esta imagen, un doble clic, aquí estamos haciendo la visualización solamente de esa imagen. Podemos, recuerden, navegar con flechita hacia la derecha y flechita hacia la izquierda. Y posteriormente hacemos un doble clic y nuevamente pasamos entonces al modo de grilla. Cuando estamos visualizando una imagen, solamente esta imagen, es decir, no estamos en el modo grilla, sino que estamos en el modo lupa. Entonces, al colocar el puntero sobre la imagen, observen cómo me aparece el icono de una lupa. Si hacemos un clic, observen cómo automáticamente se está haciendo un zoom y yo puedo, por supuesto, desplazarme sobre la imagen. Y si hago nuevamente clic, entonces vuelvo al tamaño anterior. Entonces, haciendo un solo clic, no doble clic, y de hecho no pueden hacer clic dos veces de forma muy seguida, de forma muy rápida, porque entonces Lightroom cree que ustedes quieren salir del modo lupa y pasar al modo grilla. Entonces, no pueden ser tan rápidos, pero cuando hacemos un clic, simplemente estamos intercambiando o switchando entre el modo de grilla y el modo de lupa. Ahora, en la parte izquierda superior, en la parte izquierda más bien, nosotros tenemos una serie de paneles. Voy a hacer clic en el panel Navigator, y dentro del panel Navigator nosotros entonces podemos, cuando hacemos un clic sobre la imagen, entonces se amplía la imagen, pero hay un cuadrito dentro de la ventana del Navigator que me permite indicar cuál es el área donde hemos hecho zoom. Este Navigator, como nota curiosa, la primera vez que vimos esta característica de Navigator la vimos en Photoshop. Eso fue hace muchas versiones de Photoshop. Y a partir de ese Navigator fue que posteriormente se independizó esa característica y de ahí nació Adobe Bridge. Entonces recuerden, ese Navigator es una función bien antigua, tiene muchas versiones ya y empezó a desarrollarse dentro de Photoshop. Ahora, dentro del Navigator, entonces nosotros podemos ubicarnos dentro del borde de la imagen. Observen que me aparece una manito y empiezo a arrastrar para ir a mirar el detalle de la zona donde yo quiera. Si no deseo arrastrar, sino que deseo pasar rápidamente a cierta zona, entonces solamente voy a la zona donde quiero pasar, hago un clic y automáticamente salto a esa zona. Ahora, cuando estoy haciendo ese clic dentro de la imagen, estando en el modo lupa, observen, miren que ahí, por ejemplo, hice muy rápido los clics, entonces él lo tomó como un doble clic y se salió al modo grilla. Entonces nuevamente hago un clic para entrar, hago un zoom, nuevamente hago clic y lo que estoy haciendo es switchar o intercambiar entre dos zoom o dos niveles de zoom diferentes. ¿Cuáles son esos niveles de zoom? Resulta que dentro del panel, pues nosotros podemos utilizar la lupa de diferentes maneras, simplemente haciendo clic, o también podemos utilizar la barra espaciadora. Hay muchas formas, pues ya depende el proceso tal como nosotros queramos trabajar. También podemos visualizar información sobre estas imágenes. Recuerden que con flecha hacia la izquierda y flecha hacia la derecha yo navego sobre las diferentes imágenes, y en el momento en que necesitemos visualizar información sobre alguna imagen, lo único que necesitamos hacer es presionar la letra I de Information o información. Y aquí me está dando, por supuesto, información sobre la imagen. Miren que lo primero que me aparece es el nombre de la imagen. Después me aparece una fecha que corresponde a la fecha de creación de esta imagen. Y posteriormente me aparece la información que corresponde al tamaño o al número de píxeles que tiene la imagen, tanto en sentido horizontal como en sentido vertical. Si presionamos nuevamente la letra I, miren que la información cambia, y en este caso tenemos información respecto a la cámara o cómo se seteó la cámara en el momento de realizar la toma. Entonces tenemos la velocidad, el ISO, la apertura, etc. Y si presionamos nuevamente la letra I, entonces estamos ocultando esa información. Esa información igual también se puede activar de forma manual. Bajo el menú View yo tengo diferentes opciones de visualización de esa información, y aquí tenemos un submenú que se llama Información de la lupa o en modo lupa. Y desde acá entonces observen que me aparece el atajo de teclado que yo les estaba mostrando.
Entonces desde aquí yo puedo activar también manualmente la información 1 o la información 2. O decirle que intercambie entre cada una de esas informaciones mediante el atajo teclado. Observen, si selecciono la información 1, ahí tenemos la primera información. Si venimos y le decimos que queremos ver la información 2, entonces aquí tenemos la información. Y si queremos ocultar esa información, entonces vengo y desmarco esa información y aquí ya la ocultamos. Esa información también la podemos modificar. Es una información muy importante porque nosotros cuando estamos haciendo evaluación de una imagen, necesitamos conocer información sobre esa imagen. No toda la evaluación tiene que ser visual, porque en algunos casos una imagen se puede ver visual, pero por ejemplo puede tener muy poca cantidad de píxeles o puede tener otras características que solamente se van a ver de forma sencilla mediante el análisis de la información. Entonces, si quiero visualizar cuál es la información o configurar cuál es la información que quiero que aparezca, entonces bajo el menú View, yo puedo seleccionar aquí View Options u opciones de visualización y aquí tengo el atajo teclado Comando J o Control J. Cuando selecciono esa opción de opciones de visualización, entonces me abre esta ventana y desde esta ventana entonces yo puedo definir o cambiar la información que pueda aparecer en cada uno de los ciclos de información. Por ejemplo, vamos a decirle que me muestre la información. Y aquí tengo la información 1 y aquí tengo la información 2. Vamos a decirle, por ejemplo, que me muestre la información 1. Y observen que en la parte inferior me aparece información 1 o información 2. Entonces desde acá yo puedo configurar la información que pasa en cada uno de los dos. Por ejemplo, la primera información es el nombre del archivo. Observenlo acá, File Name. Yo por supuesto puedo hacer un clic y puedo cambiar esa información. La segunda información que me está mostrando es la fecha de captura de esta imagen. Y la tercera información es las dimensiones de recorte. Es importante tener en cuenta que son información, que es la información de tamaño de recorte y no de tamaño de la imagen. Porque dentro de Lightroom yo puedo realizar recortes de una imagen, entonces al recortarla, la información que me va a aparecer acá va a corresponder a la información del recorte y no de la imagen en total, porque recuerden, ninguna modificación dentro de Lightroom es destructiva. Entonces vamos a decirle que yo no quiero la información de recorte, sino que quiero otra información diferente. Por ejemplo, a ver qué se me ocurre colocar acá. Vamos a decirle, por ejemplo, que necesitamos como información la carpeta donde está guardada esa imagen. O mejor, bueno, seleccionemos la carpeta y observen que aquí me aparece entonces el nombre de la carpeta. Ahora, es un poco confuso porque el nombre de la carpeta está definido mediante una fecha. Entonces vamos a cambiar el nombre de la carpeta y le vamos a decir, por ejemplo, que queremos la información en megapíxeles y aquí me está diciendo que la información en megapíxeles de esta imagen es de 36.2 megapíxeles, que entre otras cosas, esta información resulta de multiplicar la cantidad de píxeles que hay de forma horizontal con la cantidad de píxeles que hay de forma vertical, es decir, de multiplicar estos dos valores. Entonces, de esta manera, nosotros podemos configurar fácilmente la información que va a aparecer dentro de esta ventana de información o dentro de este texto que aparece superpuesto a la imagen en el momento en que activamos o seleccionamos la letra I. Dentro de estas opciones de visualización también tenemos una opción de modo grilla. Entonces miren que en el momento en que selecciono las configuraciones para la visualización del modo lupa, automáticamente estoy en modo lupa, pero si paso a las opciones de visualización de modo grilla, entonces automáticamente paso a modo grilla. ¿Qué es lo que hago aquí en modo grilla? Exactamente lo mismo. Resulta que puedo configurar también la forma como se puede visualizar los elementos dentro del modo grilla. Entonces yo acá, por ejemplo, activo esta opción, extras de grillas, y observen que me aparece una información adicional. Por ejemplo, aquí está deshabilitada por defecto, pero entonces yo puedo activarla. Y al activarla, miren que me aparece información en cada una de las imágenes que hacen parte de la grilla. Desactivo y activo. Al activarla, entonces me aparece también el nombre de la imagen, me aparece la información de los píxeles, me aparece en la parte inferior una información de rating. Por ejemplo, esta imagen está con un rating de 5, son estas estrellas que aparecen. Y así sucesivamente hay una información que aparece y esta información la puedo activar y desactivar simplemente simplemente activando esta casilla. O también le puedo decir que quiero visualizar esa información en modo compacto, quiero ver cada una de las celdas de la grilla en modo compacto. Observen que hay información que desaparece, o quiero
visualizarla en modo expandido. Entonces me da más información, como en este caso, el nombre del archivo. Y yo puedo definir cuál es la información que me aparece en modo expandido. Entonces desde acá, por ejemplo, miren que acá me está diciendo el número de la imagen, por acá me aparece un número superpuesto. Perdón. La información el tamaño de recorte, el tamaño de la imagen y las dimensiones de recorte, que es esta información que aparece aquí, y así sucesivamente yo intercambio o defino cuál es la información que me aparece entonces. Desde este mismo menú, entonces, desde el menú View, y desde seleccionar acá View Options o opciones de visualización, entonces para resumirles, yo puedo configurar la información que me aparece en el modo lupa, y puedo configurar la información que me aparece en el modo grilla, la información que tengo activa, que puedo activar en el momento en que yo active ya sea la grilla o ya active la visualización en modo lupa. Esa información que me aparece en modo grilla también la puedo activar o puedo intercambiar simplemente presionando la letra J. Entonces al presionar la letra J veo en modo normal, veo en modo expandido, que es cuando me muestra la información incluyendo el nombre de los archivos de cada una de las celdas, o en modo compacto. Entonces, nuevamente, con la letra J yo puedo visualizar esa información. Perdón. Puede parecer un poco irrelevante todo lo que les estoy mostrando en este momento respecto a la información que puedo ver en las imágenes. Sin embargo, es muy importante, recuerden, porque es información que muchas veces yo no puedo identificar de forma visual. Por ejemplo, si yo tuviera una imagen con muy poca resolución o con muy poca información de píxeles, probablemente aquí la vea exactamente de la misma manera, dentro del modo grilla. Mientras que si tengo esa información visible acá en la parte superior, entonces por supuesto puedo ver de forma mucho más sencilla, de forma mucho más rápida esa información, sin tener que estar evaluando, por ejemplo, el panel de metadatas, etcétera, etcétera. Entonces tengan siempre muy en cuenta eso. También yo puedo, por ejemplo, cuando estoy trabajando aquí en el modo grilla, cuando estoy trabajando en el modo lupa de cualquiera de las opciones, yo puedo hacer una calificación de esta imagen, es un rating. Ese rating lo que está haciendo es evaluar las imágenes para categorizar cuáles son las mejores imágenes o por lo menos las imágenes que más me interesan a mí. Para hacer esa categorización, recuerden, yo puedo hacerla dentro del modo lupa o puedo hacerla dentro del modo grilla. Vamos a hacerlo dentro del modo lupa. Entonces, dentro del modo lupa, observen que por acá nosotros tenemos unas estrellitas. Entonces, cuando activamos cualquiera de esas estrellas, automáticamente lo que estamos haciendo es calificar esta imagen. Al calificar esa imagen, esa calificación ustedes la pueden ver en el film strip en la parte inferior. Ahí tenemos las 5 estrellas o las 3 estrellas o las que yo identifique. O por supuesto también, si estoy dentro del modo grilla, yo también puedo visualizar esa calificación. Miren que aquí tenemos ya la calificación activa. Si en algún momento esas opciones no aparecen, por ejemplo la opción de rating, entonces más hacia la parte derecha nosotros encontramos un menú desplegable. Y dentro de ese menú desplegable nosotros podemos activar y desactivar las características que yo quiero que aparezcan dentro del toolbar o la barra de herramientas. Entonces desde acá, por ejemplo, yo puedo decirle que oculte el rating, aquí ya lo ocultó, no puedo calificar, mientras que si le digo que active el rating, entonces ya están activas las estrellitas, puedo calificarlas, y si le digo, por ejemplo, que active el label de color, aquí tenemos entonces también la opción de activación del label de color. Esas opciones del label de color también permiten categorizar imágenes. Es decir, yo puedo decir, por ejemplo, las imágenes que ya están ajustadas las voy a marcar como rojas, por ejemplo. Entonces marco aquí el color rojo y observen que me aparece un marquito al lado de la imagen. Selecciono también, por ejemplo, esta imagen, definiendo esta imagen ya está ajustada, ya está lista, entonces yo puedo marcarla como rojo. Y por ejemplo, si estoy viendo las imágenes en modo grilla, por ejemplo, entonces observen cómo desde aquí puedo visualizar entonces que esas imágenes que están resaltadas en color rojo son imágenes entonces que ya están listas, es decir, que ya yo puedo trabajar con esas imágenes sin ningún tipo de problema. También hay dos áreas donde yo puedo configurar esas características de qué es lo que quiero que aparezca tanto en el modo grilla como en el modo lupa. Una, ya la vimos, es la opción bajo el modo View, bajo el menú View, perdón, y seleccionar la opción de View Options, y desde acá entonces yo puedo marcar todo lo que les estaba mostrando anteriormente. Por ejemplo, cuál es la información que me aparece en el modo lupa y cuál es la información que me aparece en el modo grilla.
Desde acá, por ejemplo, yo puedo decirle que me muestre o no me muestre el entintado con el color que yo apliqué en la parte inferior con el label. Entonces miren que si lo desmarco, entonces el entintado desaparece. O puedo decirle, por ejemplo, que necesito que el entintado se vea más fuerte o que se vea más suave como está por defecto. Puedo decirle, por ejemplo, que me muestre los flags o las banderas, que me muestre los badge o unos iconos que aparecen sobre la imagen, etcétera. Puedo configurar absolutamente todo lo que aparece. Puedo configurar desde aquí también la información que aparece en el modo expandido de las celdas, que era lo que activamos con la letra J. Y puedo activar o desactivar que me muestre información en el modo cuando estoy haciendo un tooltip. ¿Qué es esto? Que por ejemplo, cuando yo coloco el puntero sobre una imagen y espero unos segundos, entonces después de unos segundos va a aparecer una información sobre esa imagen. Eso es lo que se llama el tooltip. Igual también eso mismo lo puedo visualizar cuando estoy trabajando en el field strip. Entonces, si yo quiero activar o desactivar esa función de que me aparezca o no me aparezca esa información, eso también lo puedo hacer desde la opción de opciones de visualización, y en este caso yo lo que haría era o es desmarcar esta opción para que no me muestre entonces esa información de tooltip si en algún momento me molesta. Y también tengo preferencias con las cuales yo puedo configurar esto. Perdón. Bajo el menú Lightroom, yo voy a seleccionar Preference. En Windows normalmente aparece bajo el menú Edición. Y cuando entro a las preferencias, entonces ustedes van a ver que dentro del área de interfaz, también yo puedo configurar características del field strip, es decir, de la parte que tenemos acá inferior, donde podemos ver todas las imágenes de la carpeta que yo haya seleccionado. Entonces desde acá también yo puedo decirle, muéstrame las opciones de rating, si he dado calificaciones a la imagen, muéstrame también los badges, es decir, estos iconitos, luego vemos esos iconitos para qué sirven. Muéstrame información cuando hago un mouse over, que fue lo que les mostré ahora en un momento también, y me muestra información respecto a los tooltips. Entonces esas son dos opciones diferentes donde nosotros podemos configurar la información que aparece tanto si estamos trabajando en modo lupa o si estamos trabajando en modo grilla. En este caso observen que en el modo lupa tengo activa la información, entonces presiono la letra I 2 veces hasta que se deshabilite esa función. Listo. También normalmente cuando estoy colocando el puntero sobre cualquiera de las imágenes que hacen parte o que están dentro del field strip, observen que el navegador o el navigator automáticamente se actualiza mostrándome esa información. Eso también lo podríamos deshabilitar si necesitamos. Bien, ahora sigamos trabajando entonces con las opciones que tenemos dentro de la barra de herramientas que tenemos en la parte inferior o el toolbar. Entonces ya tenemos el primer icono que corresponde al modo grilla, el segundo icono que corresponde al modo lupa, y ya sabemos qué es lo que hace, y tenemos un tercer icono que se llama comparar o modo de comparación. Para activar ese modo de comparación simplemente presionamos la letra C de comparar. Y como su nombre indica, lo que hace esta opción es comparar o sirve para comparar imágenes. ¿Qué es ese proceso de comparación? Para algunas personas resulta un poco confuso. Entonces, tenemos en la parte izquierda una imagen que Lightroom la llama la imagen que yo he seleccionado. Y en la parte derecha, Lightroom la llama una imagen candidata. ¿Qué quiere decir eso? Que temporalmente yo he definido que esta es la imagen con la cual voy a trabajar, por ejemplo. Pero igual yo quiero evaluar otras imágenes y mirar si de pronto otra imagen puede ser mejor que la que tengo seleccionada. Entonces, lo que hago es que con estos iconos de flechitas de la parte inferior, yo empiezo a visualizar diferentes imágenes y empiezo a compararlas respecto a la imagen que tengo en la parte izquierda. Por supuesto, es muy probable que yo no vaya a comparar estas dos imágenes, sino que sean imágenes por lo menos similares. Por ejemplo, estas dos imágenes que son de modelos. Supongan que me convenció más esta imagen de esta modelo, la que está en la parte derecha. Entonces, en ese caso, yo lo que hago es utilizar este botón que dice Swap o intercambiar. ¿Qué es lo que hace este botón de intercambiar? Al hacer clic, entonces toma la imagen que está de candidata y la selecciona, es decir, la pone en el área de selección. Yo sigo evaluando las diferentes imágenes, a ver si hay alguna de pronto que me gusta más que la imagen que tenía anteriormente. A ver, digamos, no es el caso, pero digamos que esta imagen me pareció mejor aún que la imagen que tengo seleccionada en este momento. Entonces nuevamente hago clic en el mismo botón de Swap
y aquí ya tengo esta imagen seleccionada. Me arrepentí, entonces nuevamente intercambio y finalmente esta es la imagen que voy a seleccionar, entonces puedo pasar al modo lupa para seguir trabajando con esta imagen, ya sea haciendo clic sobre el icono correspondiente o haciendo o presionando la letra E. Entonces hago clic, ya trabajé, ya definí que esta es la imagen con la cual voy a trabajar y de hecho yo puedo de una vez venir y marcarla, entonces le agrego un rating de 5 porque es la imagen con la cual voy a trabajar, hago los ajustes que necesito dentro de esta imagen y finalmente hago clic en el label rojo porque recuerden que definimos que ese label rojo es el que va a permitir identificar las imágenes que ya están listas y con las cuales voy a trabajar. Entonces, si paso al modo de grilla, observen que fácilmente me doy cuenta que esta es una imagen importante porque está con el rating de 5 estrellas y tiene además el marco rosado, entre otras cosas. Si yo desmarco esta imagen, entonces ya no es un marco, sino que todo el fondo aparece con el color rosado que yo definí. Si yo quiero quitarle, por ejemplo, ese color rosado a estas imágenes, entonces primero tengo que verificar que me aparezca la opción del color label. Miren que yo lo había activado en el modo lupa, pero no lo he activado en el modo grilla. Entonces vengo acá y en el modo grilla y le digo que voy a activar el color label. Y después de que tengo este color label, entonces hago clic nuevamente sobre el color y al hacer clic nuevamente sobre el color, desmarco ese label. Es decir, la primera vez que yo selecciono una imagen y lo pinto con un label, entonces por supuesto aplica ese color. Pero la segunda vez es cuando yo quiero desmarcarlo o por decirlo de alguna forma despintarlo. Es decir, ya no es una imagen que me parece que esté lista para poder trabajar. Hay otra opción de comparación. Esta primera opción que vimos entonces se llama simplemente comparar, se activa con la letra C, pero yo tengo otra opción que se llama Survey Mode y se activa con la letra N y es el siguiente botón. Este es el Survey Mode. ¿Cuál es la característica del survey o la diferencia? Porque con esto también hago comparaciones. ¿Cuál es la diferencia respecto al modo de comparación? Que en el modo de comparación yo puedo comparar solamente dos imágenes, mientras que en el modo survey yo puedo comparar varias imágenes. Entonces miren que acá voy a seleccionar todas las imágenes que correspondan a modelos y para eso utilizo la tecla control o la tecla comando y desde acá entonces yo puedo evaluar, vamos a evaluar cuál es la imagen que nosotros necesitamos. Recuerden, si paso por ejemplo al modo de comparación, entonces solamente puedo visualizar dos imágenes. Si quiero comparar varias imágenes, entonces yo trabajo con el modo survey y selecciono las imágenes que yo quiero comparar. Bueno, como ya tengo entonces estas imágenes comparadas, o estoy haciendo el proceso de comparación, entonces por ejemplo no me gusta esta imagen, entonces la cierro haciendo clic sobre este iconito. No me gusta esta imagen, entonces la cierro. Finalmente tengo que seleccionar o definir entre estas dos imágenes. Me gusta más la imagen de la izquierda, entonces cierro la de la derecha y ya estoy trabajando con esta imagen. Cuando estoy trabajando en modo survey, haciendo una comparación de múltiples imágenes, entonces también puedo confundirme porque a veces de pronto pienso que estoy trabajando en el modo lupa. Entonces una forma algo sutil con la cual Lightroom me indica, no, usted está trabajando en el modo survey y tiene que salir de ahí, es porque cuando cambio entre diferentes imágenes me hace una especie de fade, es decir, la imagen no aparece de forma brusca, sino que hay una transición en el momento en que aparece la imagen. Entonces esto es lo que me está indicando que estoy en el modo survey. Luego entonces vengo y paso al modo lupa. Y aquí tenemos el modo lupa. Si vamos a cambiar entre las imágenes, miren que el cambio sí ya no es gradual como lo teníamos, anteriormente. Cuando estoy en el modo comparación, cuando estoy haciendo comparaciones de imágenes, vamos a comparar, por ejemplo, esta imagen respecto a esta. Entonces, en la parte inferior ustedes van a encontrar también una opción de zoom. Si no encuentran esa opción de zoom, pues lo único que tienen que hacer es venir acá y activar la opción que ustedes quieren que aparezca. Entonces, con esta opción de zoom, yo básicamente lo que hago es arrastrar hacia la derecha o arrastrar hacia la izquierda. Igual yo puedo también hacer un clic como lo veíamos anteriormente, o puedo utilizar barra espaciadora, pero lo importante o lo que quiero que tengan en cuenta acá es que cuando hago ese proceso de ampliación o desplazamiento de las imágenes y estoy en modo de comparación, las dos imágenes se desplazan y se amplían o reducen a la vez. Si quiero ampliar o reducir una sola imagen, no las dos, entonces yo tengo que desbloquear ese zoom y eso lo hago haciendo clic sobre este icono del candado. Cuando ya está desbloqueado, entonces miren que ya puedo ampliar y reducir solamente esta imagen.
Vamos a activarla nuevamente. Ahí ya está entonces activo el candado, y si arrastro hacia la derecha o hacia la izquierda, pues entonces amplío o reduzco con estos dos elementos pues activos. Ahora, ya entonces vimos las diferentes opciones de visualización de las imágenes que tenemos en el toolbar, es decir, ya vemos que podemos trabajar en modo grilla, podemos configurar por supuesto toda esa información que aparece en el modo grilla, ya vimos que podemos trabajar en el modo lupa, también vimos cómo activar la información o visualizar información dentro de este modo lupa, ya vimos cómo trabajar con el modo de comparación, y ya vimos cómo trabajar con el modo survey. Vamos a pasar entonces ahora nuevamente al modo grilla, que es el modo normalmente con el que inicialmente trabajamos para luego seleccionar la imagen que nosotros necesitamos. Ahora, resulta que también, si estamos haciendo una comparación, por ejemplo, estas dos imágenes, se supone que las queremos comparar, necesitamos más espacio porque queremos visualizar mucho mejor esta imagen. Entonces también podemos ocultar ciertas características de la interfaz. Por ejemplo, yo puedo presionar Shift y tabulado, o puedo presionar tabulado. Miren la diferencia entre los dos. Si presiono la tecla tabulado, entonces se ocultan los paneles que yo tengo a los lados. Si presiono Shift y tabulado, se ocultan todos los paneles, no solamente los que están a los lados. Tenemos paneles arriba, tenemos paneles abajo y tenemos paneles a los lados. Entonces con Shift y tabulado oculto todos estos paneles y tengo más espacio de trabajo. Y adicionalmente, si queremos más espacio todavía, yo puedo presionar la tecla T, y al presionar la tecla T se oculta el toolbar. En este caso, entonces ya es importante tener en cuenta o conocer los atajos de teclado para los diferentes modos de visualización. Por ejemplo, quiero ir al modo lupa, entonces presiono la letra E. Quiero ir al modo grilla, presiono la letra G. Y además, si quiero tener un full screen total, es decir, no quiero ver los menús que están en la parte superior, entonces yo puedo también presionar la letra F. Al presionar la letra F, entonces ya tenemos un modo full screen total, y de hecho yo puedo presionar flechita hacia la izquierda, flechita hacia la derecha, para visualizar las diferentes imágenes, aprovechando todo el tamaño del monitor. Puedo pasar al modo grilla, solamente que cuando paso al modo grilla me salgo del modo full screen, y nuevamente con Shift y tabulado, entonces tengo acceso automáticamente a todos los paneles con los cuales normalmente yo puedo trabajar. Bien, ahora ya sabemos que en la parte izquierda tenemos un panel. Este panel de hecho también se puede minimizar de forma independiente utilizando este pequeño triángulo, observen. Minimizo y maximizo, entre otras cosas. No sé si es un bug, no sé si es un problema de la aplicación o es una característica de la aplicación, pero cuando estoy trabajando en otro modo, por ejemplo aquí estoy trabajando en Library, voy a trabajar por ejemplo en modo revelado. Entonces cuando estoy dentro del módulo de revelado de Lightroom, cambia un poco la característica en el momento en que yo oculto estas imágenes, por ejemplo, estos paneles, perdón, por ejemplo, oculto este panel y observen que me aparece el triángulo, pero me aparece con unos punticos. Entonces lo que ocurre es que cuando coloco el puntero sobre ese triángulo, vamos a hacerlo, entonces automáticamente se está expandiendo o se está recogiendo. Por ejemplo, miren acá. Miren cómo automáticamente estoy ocultando o mostrando el panel igual que acá. Entonces, si hago otra vez clic, ya queda abierto de forma permanente. En el Library por algún motivo no funciona. Estoy trabajando con la versión 5 de Lightroom. Por algún motivo no funciona, creo que es un bug que tiene. Listo, entonces en el panel que tenemos en la parte izquierda, nosotros tenemos entonces el área o el panel o el área de navegación, ya la conocimos. Tenemos por acá también el área de catálogo, con el cual vamos a trabajar posteriormente. Y tenemos el área de folders o de carpetas. Entonces, desde acá me van a aparecer todas las carpetas con las cuales yo estoy trabajando, todas las carpetas que contengan o que yo haya enlazado dentro de esta base de datos. Recuerden siempre que todos los ajustes que nosotros estamos haciendo dentro de Lightroom se están almacenando dentro de una base de datos que se llama el catálogo. Entonces, todos los diferentes lugares donde yo haya cargado imágenes que están almacenadas dentro de este catálogo o esta base de datos van a estar aquí. En este caso solamente tengo un disco duro que se llama un TB de Terabyte Mini Expert.
Pero si yo agrego imágenes que están en otro disco independiente, en otro disco externo, disco local, entonces va a aparecerme también la referencia a ese disco dentro de este panel de folders. Si yo hago clic para maximizar o expandir, entonces aquí tenemos las diferentes carpetas que hacen parte de este disco duro. Ahora, si ustedes observan con cuidado, resulta que cada una de estas carpetas tiene también subcarpetas y tanto las carpetas como las subcarpetas me están mostrando, todas me están mostrando un símbolo de interrogación. ¿Qué quiere decir ese símbolo de interrogación? Quiere decir que este elemento es un disco externo y el disco externo no está online, es decir, no está conectado. O puede ser un disco, el disco normal, pero pues se cambió de ubicación la carpeta o se borró, etcétera. Entonces ese símbolo simplemente me está diciendo que no encuentra los archivos originales. Si yo quiero entonces tener acceso a los archivos originales, entonces yo simplemente lo que hago es, si esto es un disco externo, que en este caso lo es, pues conecto el disco. Si no, pues entonces tengo que ir y buscar la carpeta correspondiente si es una carpeta local y se ha perdido el enlace. Ahora, si yo selecciono cualquiera de las carpetas, observen cómo él me está visualizando solamente las imágenes que hacen parte de esa carpeta. Si yo quiero que me muestre todas, pues entonces tengo que seleccionar todas las carpetas y aquí me está visualizando todas las imágenes. Pero si selecciono una carpeta en particular, solamente voy a poder ver esas imágenes que hacen parte de esa carpeta. Y esto es interesante porque si tenemos muchas imágenes, pues a veces también es confuso trabajar con tantas imágenes. Ahora voy a conectar entonces mi disco duro. Vamos a conectarlo dentro del computador para que Lightroom entonces active nuevamente la visualización de todos esos elementos, es decir, que reconozca todos esos elementos. Y observen que después de un momento, al lado del nombre del disco duro, en la parte izquierda aparece un puntico como verde. Y ese puntico verde me está identificando entonces que el disco ya está conectado. Y todos los símbolos de admiración que aparecían, de interrogación que aparecían, ya desaparecieron. Y desaparecieron sencillamente porque pues porque ya está reconociendo entonces el lugar. Ahora, voy a ir, por ejemplo, a esta carpeta 2013 y supongan que necesito trabajar con esta carpeta, pero no me gusta ese nombre. O sea, no me gusta que aparezca el nombre con la fecha. Entonces yo hago un clic derecho y desde acá yo puedo cambiar el nombre de esa carpeta. Ahora, claro, el nombre de la carpeta yo la puedo cambiar viniendo al disco duro y aquí tenemos entonces la carpeta de fotos y desde acá tenemos el mismo nombre, miren, de hecho con la misma imagen. Pero no es recomendable o no deberíamos de hacer cambios dentro del disco duro, sino dentro del Lightroom, porque si hago cambios dentro del disco duro, esos cambios no van a estar almacenados en la base de datos o en el catálogo. Entonces, como no van a estar almacenados en el catálogo o en la base de datos, acá se va a perder el enlace. Es como cuando ustedes tienen un enlace, una imagen vinculada dentro de un programa como InDesign y le cambian el nombre al vínculo. Entonces, para hacer cambios, esos cambios deberíamos hacerlos dentro del Lightroom. Voy a hacer entonces un clic derecho, voy a decirle que voy a renombrar ese elemento, que en este caso es una carpeta, y vamos a decirle que esto es PS de viernes. Le digo salvar. Vamos a mirar qué pasó dentro del disco duro y observen que dentro del disco duro también tenemos ese cambio. Entonces todos los cambios que yo haga dentro de Lightroom automáticamente se hacen dentro de las carpetas originales. Pero si hago cambios dentro de la carpeta, esos cambios no se actualizan dentro de Lightroom. Por lo tanto, los cambios deben hacerse dentro de Lightroom. También puedo cambiar el nombre del archivo. Para cambiar el nombre del archivo, entonces yo voy bajo el menú Library y por acá tenemos una opción que se llama Rename Photo o renombrar la foto. Observen que el ataje de teclado es F2 y desde acá entonces podemos decirle, por ejemplo, que el nombre va a ser personalizado y desde acá escribo el nombre que yo defina. Vamos a decirle, por ejemplo, que esto se llama paisaje. Observen cómo va a quedar el nombre. En la parte inferior me previsualiza. Existen otros esquemas de nombre, pero en este caso voy a dejar solamente el nombre solo. Le digo OK. Él hace el proceso y si vengo al disco duro, observen que el nombre ha cambiado. También puedo cambiar la ubicación de esa carpeta. Entonces no necesito o no quiero tener esta carpeta PS de viernes dentro de la carpeta 2013, sino que la quiero tener dentro de 2012, por ejemplo, por algún motivo. Entonces vengo y arrastro, suelto y observen que me aparece un mensaje donde me está diciendo usted está moviendo esta carpeta y esos archivos y eso va a pasar también dentro del disco duro en realidad. Entonces le digo sí, mueva
vengo al disco duro y observen que la carpeta ya no se encuentra aquí, sino que se encuentra dentro de la carpeta 2012. Igual puedo hacer el proceso inverso, voy a colocarlo sobre la carpeta 2013, sale el mismo mensaje, y acá tenemos nuevamente la carpeta en el lugar indicado. Puedo crear carpetas también, yo puedo decirle aquí en el 2013, hago un clic derecho y puedo decirle que voy a agregar otra carpeta dentro de 2013, vamos a decirle que esa carpeta se llama TMP, y recuerden, todos los cambios que yo haga, absolutamente todos los cambios que yo haga, se están actualizando también dentro de la carpeta del disco duro. Observen como aquí tenemos ya la carpeta TMP. Vamos a borrar, de hecho, esa carpeta TMP, perdón, entonces aquí también le decimos que vamos a hacer el proceso de remover. Sin embargo, observen que cuando remuevo la carpeta, esa carpeta sí no se remueve físicamente. Las carpetas debemos removerlas de forma manual dentro del disco duro. Y también puedo hacer lo siguiente, resulta que yo puedo borrar elementos. Entonces miren lo que va a pasar. Voy a seleccionar esta carpeta y simplemente presiono la tecla Delete o la tecla Backspace. Entonces cuando yo voy a borrar algo, cuando presiono esa tecla para borrar algo, él me pregunta si yo quiero removerlo o borrarlo del disco. ¿Cuál es la diferencia? Que si le digo la opción de remover, pues no va a borrar del disco. A ver, vamos a mirar qué es eso. Entonces cuando le digo remover, observen que desaparece de esta ventana. ¿Qué es lo que está haciendo? Básicamente desaparece del catálogo. Vamos a mirar entonces qué pasó dentro del disco duro y resulta que dentro del disco duro la imagen todavía aparece. Entonces cuando una imagen no queremos que aparezca dentro del catálogo pero tampoco queremos eliminarla, seleccionamos esa opción. ¿Qué ocurre? Que en cualquier momento yo puedo haber eliminado imágenes o yo puedo agregar imágenes. Vamos a agregar por ejemplo una imagen duplicándola. Vamos a arrastrar duplicándola y la vamos a meter al PS de viernes. Entonces tenemos una imagen que fue la que borramos y otra imagen que es la que acabamos de agregar de forma manual. Si venimos a Lightroom, dentro de Lightroom eso no se ha actualizado. ¿Por qué? Porque el proceso para agregar imágenes no es esto, lo que hicimos dentro del disco duro. El proceso para agregar imágenes es mediante la importación, es decir, mediante este botón de importación que tenemos en la parte inferior. Sin embargo, yo puedo hacer un clic derecho sobre la carpeta y le puedo decir que haga una sincronización de ese folder. Cuando selecciono esa opción de sincronizar el folder, entonces miren que él me está diciendo, listo, voy a sincronizar con los cambios que usted haya hecho dentro de esa carpeta. Y dentro de esos cambios lo que voy a hacer es importar dos fotos o dos imágenes que están en esa carpeta y voy a buscar la metadata que probablemente se haya actualizado. Le digo sincronizar, él busca y aquí tenemos dentro de la carpeta entonces las dos imágenes nuevamente porque esas imágenes estaban acá y él las reconoció. Si definitivamente yo quiero eliminar permanentemente una imagen, entonces la selecciono, presiono la tecla Delete o la tecla Backspace y en este caso si le digo bórrelo del disco, es decir, el botón que tengo en la parte izquierda. Selecciono esa opción entonces de borrado, él me dice, no puede ser movido, vamos a decirle que borre permanentemente y observen que aquí ya no tenemos esa imagen dentro de esa carpeta. Esta es la forma entonces como nosotros trabajamos con la carpeta o el panel de folders. Recuerden, si yo agrego más imágenes, aquí va a aparecer la referencia a esas imágenes. Me explico, por ejemplo, vamos a hacer, para terminar, voy a mostrarles acá una carpeta cualquiera y tengo esta imagen, por ejemplo. Vamos a meterla dentro de la carpeta XXX. Y vamos a importar imágenes, pero esa importación la vamos a hacer entonces desde la carpeta del escritorio. Entonces vamos aquí al desktop y en el desktop tengo esta imagen. Vamos a decirle que la vamos a copiar pero como un DMG y le vamos a decir el proceso de importación. Si tienen dudas sobre este proceso de importación, eso está en unos videos anteriores. Le decimos aquí importar. Ok. Entonces, observen que en este caso nosotros hicimos una referencia, pero esa referencia la tenemos también, es a un archivo externo. Entonces acá no tenemos solamente, o sea, esta imagen en realidad la copiamos. Como copiamos esta imagen, entonces nosotros lo que hicimos fue un duplicado de la imagen que tenemos en esta carpeta, por lo tanto esta carpeta yo podría borrarla. Sin embargo, vamos a hacer un proceso diferente. Voy a borrar esta imagen, delete, le voy a decir que la borre del disco, él me va a decir que la va a borrar de este lugar, le digo sí permanentemente. Voy a realizar el proceso de importación nuevamente,
Selecciono otra vez la imagen, pero esta vez no le digo que copie, sino que le digo que agregue. ¿Cuál es la diferencia entre copiar y agregar? Que al agregar estamos agregando la información al catálogo, pero no estamos duplicando o copiando el archivo. Le digo entonces importar, y como ya hicimos el proceso de importación, observen que dentro del panel de folders ya tenemos dos referencias. Tengo la referencia al disco duro externo y tengo la referencia al disco duro del computador, desde donde tenemos la o las imágenes que yo haya importado. Entonces, dentro de esta carpeta de folders pueden haber varias referencias. Básicamente, lo que está pasando es que todas las imágenes que se encuentran en diferentes ubicaciones están enlazadas mediante el catálogo con el cual estoy trabajando actualmente. Voy a remover esta imagen. Voy a borrarla del disco duro. Observen que aquí ya la eliminé. Eliminé la referencia en este caso. Y ya, entonces ya no estamos visualizando esa imagen que teníamos pues anteriormente. ¿Qué fue lo que vimos hoy entonces para resumir? Hoy vimos entonces todas las diferentes formas de visualización de la imagen, ya sea en modo grilla, ya sea, miren que ahí el toolbar de hecho está oculto, no aparece en la parte inferior, entonces con la letra T lo visualizo. Vimos entonces cómo trabajar en el modo grilla, vimos cómo trabajar en el modo lupa, vimos cómo trabajar en el modo comparación, en el modo survey, y vimos cómo gestionar las imágenes dentro del panel de folders, desde donde tendremos las referencias a todas las carpetas desde las cuales nosotros hayamos importado imágenes. O en realidad importado no, hayamos agregado imágenes al catálogo. Voy entonces a mirar las preguntas que puedan tener hasta ahora. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, veo que no tienen preguntas. Espero que hayan aprendido pues de esta nueva clase de Lightroom, donde seguimos trabajando con el catálogo. Esta es la última clase con la cual estamos trabajando con el library de la biblioteca. De aquí en adelante vamos a seguir trabajando entonces ya con el proceso de revelado, con otros diferentes módulos de Lightroom. Bueno, creo que voy a detener la grabación.